Son las 8:36, continuamos en Radio Análisis, saludando como cada mañana a Montserrat Rolano. Bienvenida, Monse. Muy buenos días. Y a nuestros panelistas, hay uno que viene llegando, vaya a saber uno lo que eso significa, pero ¿quién está aquí? Es Francesca Parodi de Evópoli. ¿Cómo está, Francesca? Bienvenida, muchas gracias como siempre. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Patricio y Montserrat. Sí, bienvenida, Francesca. Bueno, mientras esperamos a nuestro segundo panelista, partamos porque ayer hubo debate. Por suerte no fue tan tarde como el anterior, pero terminó tarde entre las reacciones y todo. Y la verdad es que yo me quedé con una sensación, lo voy a decir respetuosamente, ustedes podrán diferir, que estuvo bien fome el debate. Para ponerlo en buen chileno, no pasó mucho y con esto no quiero decir que el debate, la organización hubiera estado mala. Yo sé lo que cuesta organizar algo así, son varias semanas. Creo que se hicieron las preguntas pertinentes, pero hay una disposición de los candidatos de no tocarse entre ellos, sobre todo los que están en los primeros lugares, lo que lo hace un poco tedioso, ¿no? Porque finalmente eso es lo que uno espera, los primeros 3 o 4 candidatos que tengan ahí algún tipo de confrontación. ¿Qué sensación te dejó, Francesca, el debate de ayer? No sé si lo coincides o tienes alguna ahí apreciación distinta. No, coincido. Creo que efectivamente fue un debate bien mesurado desde el punto de vista de no hacerse mucho daño. Creo también que el formato y tanto candidato hace que de alguna manera sea poco dinámico. Creo que estamos más acostumbrados a los cara a cara, que eso lo veremos más para la segunda vuelta, donde efectivamente las ideas se pueden redondear más y también pueden haber mayores discrepancias con respecto a las diferencias que tienen los candidatos de enfrentar ciertas problemáticas. Yo creo que me pasó un poco lo mismo con el anterior, que fue en Chilevisión, si no mal recuerdo, donde la profundidad de las temáticas no logra ser muy bien abordada, evadir preguntas, y creo que eso, más allá obviamente del despliegue que puede tener un candidato u otro con respecto a sus propias ideas o incluso a confrontar ideas, creo que el formato tan amplio de alguna manera diluye los mensajes. Y aparte cada uno legítimamente quiere llevar también agua para su molino. Entonces, ¿cuáles son los temas que de alguna manera le acomodan más a determinados candidatos según los programas que tienen? Entonces, siento que esa energía que le ponemos los que nos gusta la política previo al debate se ve un poco diluido una vez que lo enfrenta. Pero yo tengo más esperanza en este caso con el formato cara a cara, que creo que lo hace muchísimo más atractivo. Sí, es verdad. A veces los formatos impiden efectivamente que se debata. Muchas frases hechas, preestudiadas. Ahora, yendo al tema de la estrategia política, Francesca, y te lo prometo de todo corazón, créeme que esto no es porque estás aquí ni nada por el estilo, pero si uno hace el análisis de las 4 candidaturas que tienen posibilidad de pasar a segunda vuelta, al menos lo que dicen las encuestas, con más o menos posibilidades, probablemente la que tiene más necesidad de cambiar las situaciones es Evelyn Matei, ¿no? Jara ya está más o menos consolidada en el primer lugar. Se dice que salvo algún cataclismo, Kast debería ser el otro. Kaiser arremete, pero Matei necesita revertir. Y uno debería deducir que, si mi supuesto fuera cierto, corrígeme si no lo ves de esa manera, ella es la que debió haber corrido más riesgo, ¿no? Sin embargo, eso yo no lo vi. ¿Qué podrías decir respecto a aquello? Yo creo que es una situación compleja. Ver un poco semana a semana la encuesta, creo que la carrera presidencial se ha hecho muy larga, desde el punto de vista particularmente de Evelyn Matei, pero creo que ha sido una carrera bastante larga. Recordemos que esto ya viene hace casi 2 años, más allá obviamente de armar el comando. Siento que, yo creo que Evelyn Matei tiene que ser Evelyn Matei. Si aquí no puede inventarse un personaje, lo que tiene que hacer obviamente es mostrar la profundidad de sus propuestas, la seriedad de sus propuestas, la calidad de sus equipos, que yo creo que es algo que sí hace constantemente. Ayer, cuando tuvo su minuto de cierre, recalcó bastante, digamos, la inexperiencia de este gobierno, no que no lo hayan querido hacer, sino que no sabían cómo hacerlo. Y yo creo que tiene que seguir por ahí. Patricio, con respecto a las encuestas,
No quiero matar al mensajero para nada, pero las encuestas se equivocan. ¿Ah? Y no quiero decir con esto que Evelyn Matei va punteando las encuestas, puede ser que todo lo contrario, pero quiero decir que las fotos no son muy exactas. Mira lo que pasó en Argentina. O sea, el presidente Milei tendría que haberse pegado un pencazo este fin de semana, una derrota en las parlamentarias, y no fue así. De hecho, ganó. Entonces, creo que la situación todavía está bastante líquida, y eso que ya quedan 3 semanas, un poquito menos de 3 semanas, pero yo tengo la sensación de que la determinación del voto en un país que yo creo que estamos medio saturados electoralmente en el último tiempo, creo que se toma la decisión en los últimos minutos, y creo que efectivamente tanto este debate, aunque no haya estado muy prendido y que algunas veces se hizo hasta largo, de alguna manera van ayudando a los indecisos, porque efectivamente yo tengo tomada mi decisión electoral mucho antes de que se plantearan las candidaturas, pero la mayoría de la ciudadanía va reaccionando en base también a cuando se van acercando las elecciones. Entonces, más allá si tiene que arriesgar o no, yo creo que Evelyn Matei tiene que ser Evelyn Matei. Y creo que mucha estrategia electoral también hace que de alguna manera se generen efectos de alguna manera contradictorios, o bueno, con quién estoy hablando, qué es lo que me está diciendo, y creo que en ese sentido lo que ella está planteando es ser fiel a la estrategia que tiene, y creo que con lo que pasó en Argentina cada vez más me doy cuenta que las encuestas todavía no están del todo finas, particularmente en el voto obligatorio. Sí, pues en Argentina y en Bolivia también hace poquitos días. Nadie da ganador a Rodrigo Paz. Así es. Bueno, a propósito de encuestas, a las 11 de la mañana se va a dar a conocer la encuesta CEP, que quizás nos va a entregar ahí un panorama más claro entre tanta encuesta con resultados disímiles entre sí, además. Bueno, pero volviendo al tema del debate, yo escuchaba ayer a Alberto Mayol en un programa de televisión, creo que fue en Estado Nacional, que él decía que el debate de ayer particularmente, pero los debates en esta recta final son muy, muy importantes. Lo recalcaba harto y ponía el ejemplo del debate de Jadwe con Boric. Claro, ahí era un debate que fue para la primaria de 2 personas, no de 8. Quizás ahí puede haber alguna diferencia, pero él decía que fue gravitante lo que ocurrió allí para quienes no habían tomado su decisión o que incluso pudieron cambiar de decisión. No sé, Francesca, si tú ves que hay espacio para eso, porque si uno ve las encuestas, los indecisos, a diferencia de algunos meses, no son tantos. Da la impresión que hay mucho flujo entre, por ejemplo, las 3 candidaturas de derecha, ¿no? Que se van pasando desde Kast a Kaiser. Había un movimiento evidente desde Kast a Kaiser. La última Cadem, por ejemplo, le da a Kast un 20%, siendo que tenía, hace algunas semanas, estaba ahí al lado de Janet Jara. Evidentemente había un tránsito hacia Kast. Matei se mantiene más o menos estable, no se ha visto ahí un movimiento. Y te pregunto, y en la línea de lo que decía Pato también, ¿no? Si tú crees que estos debates, más que la franja, porque incluso también lo decían ayer algunos analistas, son los debates los que generan más impacto, podría generar alguna modificación en el votante de derecha, ¿no? Si es que tú compartes también esta tesis como de el votante líquido de derecha que se pasa de uno a otro. ¿Cómo ves ese escenario pensando en ese 60% que tiene una disposición a votar por la derecha? A ver, yo coincido primero que le tenemos un amor no correspondido a la franja electoral, medio nostálgico. No sé si la franja electoral es muy gravitante realmente. Es un exceso de información y creo que de alguna manera no la queremos dejar atrás, pero tampoco sé si aporta mucho, y de hecho es muy cara hacer la franja. Entonces, con la franja tengo más sentimientos encontrados. Los debates creo que sí son muy relevantes, si bien creo que no son muy vistos, generan mucho clima de opinión en los medios de comunicación a posteriori. O sea, hoy día estamos hablando del debate, probablemente mucha gente no está escuchando, y esa gente que probablemente tampoco lo vio, pero sí es un poco lo que se habla después. Con respecto a la oposición, digamos, a estas campañas que son más de oposición, que en principio vendrían a ser todos menos Janet Jara, porque todos se declaran en oposición al gobierno de Gabriel Boric. Yo tengo la sensación de que, claro,
tenemos de alguna manera nosotros, las personas que estamos más metidos en política, tenemos más claro el panorama desde el punto de vista de los partidos, las ideas, pero siento que con el voto obligatorio es bien complejo de poder prever qué es lo que va a pasar el 16 de noviembre. Y lo veo un poco también con lo que pasó con un poco en las convenciones constitucionales. Si bien se sabía más o menos el resultado, nunca se vieron las proporciones del resultado. Y ahí yo creo y tiendo a pensar, por las elecciones que hemos tenido, que han sido con voto obligatorio las convenciones y aparte la municipal, es que el voto obligatorio tiende como a moderar el voto, desde el punto de vista de no tanto los extremos, sino que más bien los puntos más moderados, los que generan mayores consensos, los menos confrontacionales, se podría decir. Y ahí siento que la elección está absolutamente abierta desde el punto de vista más bien de encuesta. Claro, hay una tendencia que podríamos decir que, claro, probablemente Janet Jara va a estar en la segunda vuelta con una alta probabilidad, obviamente, y el hecho de que la oposición vaya desunida genera una mayor fragmentación del voto. Pero yo insisto, creo que estas 3 semanas que vienen son cruciales para Evelyn Matei. Creo que tiene que salir a mostrar propuestas, tiene que salir a mostrar equipo, tiene que continuar insistiendo ahí y obviamente esperar lo que va a pasar ese día, porque todavía las encuestas creo que con el voto obligatorio no están muy finas o todo lo fino que se requiere, sobre todo en una candidatura con tantas candidaturas, o sea, en una elección con tantas candidaturas donde la fragmentación del voto va a ser bastante importante. ¿Eso quiere decir, Francesca, que en tu opinión la elección de la primera vuelta está abierta y también la de la segunda? Yo creo que la primera vuelta está abierta desde el punto de vista de quién va a pasar con Janet Jara. Puede ser efectivamente que Kass es lo que dice la encuesta, pero perfectamente puede venir Evelyn Matei, incluso Kaiser podría terminar metiéndose. Yo en las últimas semanas he visto un Kaiser bastante más, digamos, metido en la elección. Y creo que la primera vuelta yo aseguraría hasta el día de hoy que, claro, Janet Jara probablemente va a pasar a la segunda vuelta, y ahí el tema es quién la acompañe. Y también creo que la segunda vuelta también está abierta. Yo no doy por hecho que vaya a ser necesariamente un gobierno de derecha el próximo gobierno. Yo creo que dependiendo quién pase la segunda vuelta, la capacidad de poder ganar la Jara son diferentes si bien es Kass, Kaiser o Matei. Bueno, saludamos a nuestro invitado que acaba de llegar, Eric Campos, secretario general de la CUT, también integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. Eric, bienvenido. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Se me ocurrió venir en micro hoy y fue una mala decisión. Debiste haber venido en metro, que además Eric es dirigente de los trabajadores de metro. Así es. Eric, bueno, estábamos hablando del debate. ¿Cuál es tu percepción a nivel general? Yo dije respetuosamente que me pareció fome el debate, pero más allá de eso, desde el punto de vista del análisis político, de las estrategias desplegadas por los candidatos que estaban ahí tratándose y tocándose con guante blanco, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo comparto contigo, los debates son bien, con el mismo respeto, muy fome, tanto así que pareciera ser que lo más atractivo fue el cruce entre Iván Valenzuela y Meo, ¿no? Que además es muy atractivo, pero poco relevante para el debate político. Pero así de fome está el debate, y yo diría que es fome porque los candidatos en general se están cuidando en esta recta final de no cometer errores forzados y no trastocar seguramente los datos, los números que están indicando las encuestas. Ahora, yo de verdad, aquí un paréntesis, después de lo de Bolivia y después de lo de Argentina, la verdad es que miro todas las encuestas con desconfianza, porque comparto lo último que escuché, que evidentemente hay un nivel de incertidumbre. El debate de alguna manera intenta más bien capitalizar los datos que nos señalan las encuestas. Sin embargo, yo sí haría algunas observaciones de cosas que se dijeron que por muy fome resultan llamativas. Lo que señaló ayer Kaiser, por ejemplo, respecto de la PGU, creo que, lo dijo con toda claridad. Los nuevos usuarios de la PGU que no coticen, o no explicó, los que no coticen o
o coticen insuficientemente, los va a hacer cotizar 12.000 pesos en un APB para hacer no sé qué cosa porque no explicó bien. Entonces, lo que sí, estos debates tampoco han contribuido mucho a profundizar propuestas que por el titular resultan bien regresivas en materia de derechos sociales. Yo diría que de lo que escuché, lo de la PGU me pareció... Bueno, hay otras cosas que me parecen más bien irrealizables, como esta de las cárceles buque, que tampoco se explica cómo se va a financiar. Entonces hay mucha propuesta en poco caracteres y con poca bajada. Yo ahí veo mucho más resuelta, con mucho más compromiso, por supuesto, a Janet. Y también quiero decir que a Evelyn Matei la veo con mayor sustancia en materia de argumentos que a Kass y a Kaiser. Que es lo peligroso, que tanto Kass como Kaiser tienen la primera posibilidad, ¿no?, de ser el candidato que pasa a segunda vuelta. Yo comparto que con ese nivel de debate, con encuestas que nos están apuntando, creo que el debate de segunda vuelta, o más bien el escenario de segunda vuelta, está abierto. Yo estoy convencido de que eso puede ser así. Sí, muy cortito, Pato, a propósito de lo que dice Eric. Ayer creo que fue Kaiser que comentó que a niños de 3 años en los colegios se les muestra material con contenido sexual, y yo extrañé ahí que uno de los periodistas contradijera ese dato, porque es abiertamente falso, ¿no? Ni siquiera tiene que ver con alguna interpretación, fue una mentira que se dijo en ese espacio, y así como en el debate de Chilevisión también, hubo varias afirmaciones ahí que estaban bien reñidas con la verdad y que no salieron a contradecirse, que es el rol también que debieran tener los periodistas. Es un diseño donde al parecer los moderadores no intervienen, pero claro, cuando se dicen ese tipo de cosas y nadie las rebate, ni siquiera los propios candidatos, queda instalada una idea que es equivocada. Sí, es grave, además. A mí me pasó una vez en un debate, ¿para qué voy a decir quién? Me tocó debate presidencial, primarias, hacer una pregunta y me cortaron el micrófono y el candidato dijo: lo que usted dice no es efectivo, y no lo pude rebatir, y después se demostró que lo que habíamos formulado era correcto. Entonces eso de no poder contrapreguntarle al entrevistado se presta, entre otras cosas, para que contesten lo que quieran, po. Pero bueno, Francesca, estamos todos con la resaca insegurizante del descalce entre las encuestas en la elección argentina y el resultado. Así es que como que los escucho a ustedes tres y a mí mismo, a ninguno diciendo algo demasiado seguro. Pero sí quería señalar lo siguiente a propósito de lo que planteaba Eric. Parece ser un tiempo, mira, lo estoy diciendo yo inseguramente también, parece ser un tiempo en el que la ciudadanía no necesariamente premia, ojalá no sea así, pero no necesariamente premia discursos serios, aterrizados, realistas. Lo pregunto porque, independientemente de las adhesiones políticas de cada cual, fue bien curioso ayer el entrevero entre Soledad Neto y José Antonio Kast respecto al tema de cómo, primero, cuánto costaba expulsar a los migrantes y luego cómo se iba a hacer, ¿no? Porque ahí Soledad Neto hizo un cálculo de personas, pero además hizo un cálculo de costos, ¿no? Y esta idea de sacar 100 personas por día en un avión, donde las personas iban a pagar parte de su pasaje, sonó un poco raro, ¿no? Y esto en el contexto, además, del tema más general, porque la pregunta no era solamente específicamente sobre los migrantes, sino en el contexto de la conversación más general sobre que todavía no se aclara cómo se va a producir el recorte de $6.000 millones del gasto público, ¿no? Bueno, saliendo de lo puntual, que te lo pongo como ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves en general aquello, esta manera de hacer política que también conectan con lo que decía Montserrat? Es decir algo que no es y que, bueno, pasa relativamente gratis. Mira, y yo, con respecto al formato, nuevamente para volver un poco al debate, creo que efectivamente el debate no aporta mucho en la profundización de ideas, lo dijimos al principio, lo dijo también Eric, donde más bien se tienden a dar lineamientos generales y obviamente cada candidato meter la cuña que lleva preparada, ¿sí? Eso ya es conocido. Creo que el formato que ayuda más son estas entrevistas que han hecho los canales de televisión uno a uno con diferentes periodistas que también hacen esas contrapreguntas que creo que son tan necesarias, de poder explicar cómo se va a hacer, cómo se financia,
pero lamentablemente hay muchos candidatos que se han restado de ese formato, porque es un formato que es incómodo, donde sabemos que los periodistas apretan bastante, y digamos el miedo quizás a que los pillen en algo hace que de alguna manera prefieran evitar esos programas, y obviamente la ciudadanía quedar más coja desde el punto de vista de poder saber qué tan viables son las diferentes propuestas. Yo creo que en un momento de inseguridad como el que tenemos en el país, donde la delincuencia atemoriza con justa razón a los ciudadanos, creo que las ideas más rimbombantes hacen más sentido a la gente, desde un punto de vista de desesperación con respecto a que parece que nadie le está poniendo el cascabel al gato. Y de alguna manera la idea más estrambótica, sin las contrapreguntas necesarias que tiene que hacer la prensa, hacen que de alguna manera estas ideas generen un atractivo electoral importante, que obviamente puede terminar en una decepción importante también en el momento que si eventualmente llegan a gobernar. Pero ahí yo creo que el ejercicio de la prensa es clave, sacar al pizarrón a los candidatos que no quieren ir a los programas, que no quieren debatir, que no quieren... porque efectivamente, no recuerdo el programa, creo que fue una Megavisión, donde vi a Janet Jara, vi a Evelyn Matei, que siempre va y creo que estuvo también Franco Parisi, y el resto creo que no, de alguna manera no estuvieron disponibles. Entonces, yo siento que ese tipo de evadir el debate profundo de las ideas, creo que es de alguna manera un rol que los periodistas deberían insistir, o los medios de comunicación deberían insistir, no para poder dejar mal o bien a un candidato, sino para poder profundizar en la idea y que la ciudadanía pueda tener una idea real, qué tan viable son las propuestas, particularmente en seguridad, que creo que es donde los candidatos se ponen un poquito más creativos, y sobre todo muchas veces rayando el Estado de Derecho. Sí, mientras más posibilidades tienes de ganar, más es la responsabilidad respecto de las propuestas, por lo menos de explicar cómo se va a hacer, y eso no ha ocurrido, creo yo, esto no es un juicio, creo que es una descripción, no ha ocurrido en el caso de José Antonio Kast, porque ayer, claro, se le pregunta de nuevo por el tema de los 6.000 millones, que su encargado económico dijo hace algunos días que eran 21.000 millones durante todo el gobierno de dólares, y no supo explicarlo nuevamente. Entonces, claro, restarse de estas instancias, como dice Francesca, hay un par de programas, hay uno que se llama El Candidato de Mega, otro que se llama El Candidato Llegó tu hora de Televisión Nacional, y José Antonio Kast se ha restado de todas esas instancias. Bueno, Monserrat, sí, Francesca. Muy brevemente, perdón, Eric, muy brevemente, si tú te fijas, José Antonio Kast siempre habla de su gobierno de emergencia. Entonces él toca solamente los temas que su gobierno de emergencia va a tocar. Eso me parece sumamente peligroso desde el punto de vista de la poca transparencia de la ciudadanía. Independiente de que los temas más importantes pueden ser crecimiento económico, evidentemente el tema de la salud, delincuencia, pero en 4 años de gobierno pasan muchas más cosas. Y creo que el hecho de llamar un gobierno de emergencia es querer evadir otros temas que no les resultan cómodos. Ahora, sí, depende de cómo se digan las cosas. Por ejemplo, yendo al tema de los migrantes irregulares. Ninguna persona seria debería pedirle a un candidato presidencial o un presidente que resuelva el problema en 4 años. Yo no se lo pediría, ¿no? El problema es que el candidato lo está ofreciendo, ¿no? Entonces, cuando hacía él ayer ese cálculo de expulsión de 100 migrantes por día, esto te da 3.000 migrantes por mes, multiplicado por la cantidad de migrantes calculado por el INE, que son 336.000 y tanto, y suponiendo que desde el día en el que eventualmente asume el gobierno no va a entrar ningún migrante más a Chile, eso querría decir que le faltarían 5 meses para expulsar a todos los migrantes a razón de 100 por día, sin que entrara nadie más. Entonces, estoy diciendo migrantes algo... ilegales. Migrantes ilegales. Estoy hablando solo de migrantes ilegales según el INE, que son aproximadamente 336.000. Se entiende que estoy diciendo algo deliberadamente estúpido, ¿no? Pero es para atencionar que idealmente las propuestas puedan corresponderse con la realidad. Sí, Eric, bueno, nos tenemos que ir a la pausa, pero igual te damos unos minutos para que puedas referirte a lo que plantea Pato, y yo agrego también lo que decía Francesca,
de estas propuestas rimbombantes que pareciera que generan adhesión en la ciudadanía, ¿no? Esto de, no sé, el primero que se me viene a la cabeza es el tema de minar la frontera, lo de las cárceles, cuestiones que son bien inviables, de recortar mucho gasto público, los buques cárcel, en fin. Parece que hacen sentido, si no, Johannes Kaiser no estaría en el 4º o 3er lugar según la encuesta CADEM. ¿Qué te parece eso? Porque, claro, no sé si se condice mucho con el espíritu que hablábamos años anteriores a propósito del rechazo a las 2 propuestas constitucionales, que hablábamos se impone un poco la mesura. En esta elección estamos viendo lo contrario, ¿no? Tiene que ver quizás con el relato de que el país está cayendo a pedazos, que se ha instalado muy fuertemente, ¿no? Y de ahí el concepto del gobierno de emergencia. ¿Por qué crees tú que estas propuestas generan eco en la ciudadanía? Porque cada uno puede proponer lo que quiera, digamos, pero si te apoyan... Esto es muy parecido a algo que ocurrió antes de las 2 guerras mundiales, ¿no? La crisis de la razón. Que estamos asistiendo como una verdadera crisis de la razón, porque, o dicho de otra manera, la crisis de los objetivos, de los datos, ¿no? Hay datos, pero así todos se construyen realidades que están fuera de eso que es material, que es concreto. Y yo creo que porque estamos en un contexto de mucha... aparentemente hiperconexión, pero en la práctica mucha desconexión, algunos dicen de la dictadura de los algoritmos, entonces cada uno cree lo que quiere y el problema es que en ese cada uno cree lo que quiere, más bien no hay una discusión de política pública seria que apele a la razón, sino que más bien está apelando a esta emoción, ¿no? Francesca decía, la gente tiene miedo y yo creo que, hay mucho miedo, yo no... con esto no quiero desmerecer el temor ni la masividad del temor, pero las cifras dicen que hay algunos delitos, sobre todo los más graves, que vienen bajando. Sin embargo, hay miedo. Y lo que estas candidaturas hacen, y está además no es una fórmula chilena, esta es la fórmula que usa la ultraderecha en todo el mundo, es apelar precisamente a esos sentimientos con voluntarismo desde el punto de vista de la construcción de ideas. Esto de que vamos a sacar a los 100 diarios y no sabe explicar si vale 1 millón o 3 millones de pesos, da cuenta de aquello, pero incluso con muchas... Por persona, perdón. Pero además hay mucho de copias, y esto de Kaiser que va a retirar libros, y cuando le preguntan cómo lo va a hacer, dice, mira, lo vamos a ver entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, retirando del catálogo de libros mucha literatura, además que uno dice... ¿Cuál es el sentido de esto, no? Pues parece ser más bien actos de propaganda que vienen a ratificar esto que es irreal, más que una cuestión en serio. O sea, lo que estos tipos hacen es apelar a las emociones, construir realidades y desde ahí gobernar. El punto de eso es que en qué va a derivar, y ya todos sabemos por la historia, que este tipo de experiencias históricas derivan en regímenes más autoritarios. Y eso es lo peligroso de este debate. Sí, porque además falta un dato básico aquí, porque tiene que haber alguien que te reciba a estas personas, ¿no? Y en este momento, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que es la comunidad que tiene más presencia en nuestro país, las relaciones entre Chile y Venezuela están en la práctica cortadas, ¿no? O sea, no están formalmente rotas, pero en los hechos sí. Entonces, mientras eso no se restablezca, es difícil señalar con una cierta certeza de que va a haber una política donde se pueda recibir. Bueno, vamos a ir un breve alto y a la vuelta, ya que estábamos mencionando recurrentemente a Argentina, vamos a dar una pasada por lo que ha ocurrido ahí, resultado sorpresivo por doquier, pero que le da una victoria importante al presidente Milei para la segunda parte de su mandato. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud.
del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un espacio del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Escúchanos cada martes a las 21 horas en el 102.5 FM y todas nuestras plataformas digitales. Tras las Líneas en Radio Universidad de Chile. Tiempos que muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos por Radio Universidad de Chile con la conducción de Faride Serán. Sintonízanos todos los lunes a las 16 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños. Estamos con Montserrat Rolano, con Francesca Parodi y Eric. ¿Quieren decir algo más sobre el debate de ayer o vamos al otro tema? ¿Francesca? No, yo creo que ya lo dimos vuelta, ¿Don Eric? No, yo paso. Listo, vamos al otro tema. Muy fome. Vamos al otro tema. Ayer hubo elecciones en Argentina, todo el mundo está tratando de entender qué pasó. Lo que es claro es que en términos legislativos el gobierno, el presidente, la Libertad Avanza van a estar mucho mejor que lo que estaban en el periodo legislativo que está terminando. Una de las cosas centrales acá es si el gobierno va a tener 1/3 de los escaños para impedir vetos. Hay que recordar que en los últimos 2 meses hubo 2 propuestas relevantes del gobierno del presidente Milei que fueron rechazadas por un Congreso que no necesariamente era en su totalidad progresista ni de izquierda, que eran primero la reducción de las jubilaciones y en segundo lugar la reducción del financiamiento a algunos hospitales públicos, en particular aquellos que trataban niños con discapacidad. Si es que Milei alcanza a tener 1/3 de los escaños, podría impedir que esos vetos del Congreso no permitieran la implementación de sus políticas. Pero bueno, hay un tema más general que tiene que ver con cómo los cuerpos de idea de la Libertad Avanza, del kirchnerismo, se están relacionando con la ciudadanía para efectos de poder entender mejor este resultado. Creo que esto nos lleva por una herida más profunda que el mero dato y que el mero resultado de una elección, ¿no? Pero bueno, ahí la palabra se las dejo a ustedes, Eric Campos. Sí,
bien llamativo, sorprendente la situación en Argentina, y yo diría porque lo previo a estos meses habían sido, bueno, algunos antecedentes, ¿no? Una derrota estrepitosa en la provincia de Buenos Aires por más de 14 puntos con las fuerzas de Kicillof. Después todas estas situaciones de corrupción que había vivido el gobierno de Milei, ¿no? Con Libra, las coimas del 3% que cobra la hermana del presidente para reunirse con él, y lo último había sido este caso del narcocandidato que estuvo vinculado, y que eso más, que esto es bien absurdo, estuvo en la papeleta, pero él era un candidato renunciado, solicitado por el propio Javier Milei. Entonces, frente a ese escenario, más las encuestas, pareciera ser que lo de ayer era de alguna manera el fin del gobierno de Milei en términos legislativos, que no iba a poder llevar adelante, pero claro, pasaron cosas entre medio, y una cuestión fundamental que creo que hay que revisarlo también para en relación a lo que está ocurriendo en Colombia, incluso lo que podría pasar eventualmente ayer en Chile, que fue la intervención decidida de Estados Unidos, de Donald Trump, que no solo a través del FMI le hizo llegar mayores recursos para controlar el valor del dólar, sino que esta vez se involucró el propio Tesoro del Estado norteamericano comprando pesos para intervenir en la situación del dólar y no generar una devaluación o que dejara de flotar el dólar previo a la elección. No sé si eso fue determinante, pero evidentemente que influye, dado que para los argentinos y la Argentina hace rato el debate de la economía, la inflación, el valor del dólar, el valor de su moneda, es una cuestión recurrente en los distintos relatos políticos, pero creo que es llamativo. Ahora, claro, uno podría decir sí, es llamativo, pero también hay que decir que fue la menor votación desde el año 83, si no me equivoco. Hubo una baja participación. Y muy alta abstención. Y una muy alta abstención. Entonces, evidentemente... Hubo gente que fue a votar y no votó, de hecho. Harto nulo y blanco. Había un cambio también en el sistema de votación, con una papeleta única, era la primera vez que se implementaba, pero de todas maneras creo que es sorprendente, llamativo. Esto de alguna manera puede o podría consolidar los discursos más de ultraderecha o de esta derecha mal llamada libertaria, tanto para Chile como para otros países de la región, pero a mí me sigue llamando la atención, digo, más que como solo de llamarme la atención, sino que me llama a estar muy preocupado el rol que vuelve a jugar Estados Unidos en Sudamérica, como que antes se denominaba esto, ¿no? El patio trasero de Estados Unidos. Pareciera ser que Trump tiene una agenda decidida de intervención en Sudamérica, Latinoamérica, que nunca han dejado, pero que ahora es abierta, que es directa y que no tiene ningún complejo en aplicarla. Sí, ahí, Francesca, bueno, en la primera capa de análisis uno podría decir fue un triunfo de Javier Milei, qué duda cabe. Si uno lo suma a lo que pasó en Bolivia, también podría sacar una conclusión, digo, en la primera capa, digamos, de que hay un giro hacia posiciones más de derecha, incluso en la región. Pero bueno, hay varios elementos, Eric menciona algunos. Hay quienes plantean que el miedo a la inflación es algo que está muy latente en la población, y que ese factor genera una votación favorable hacia Javier Milei, pese a que la regulación de la economía no necesariamente, lo explicaba Beth Gerber hace un ratito, no necesariamente algo que ha sido plenamente exitosa, y también está el factor del chantaje de Donald Trump, ¿no? ¿Cuánto pesó ese factor o el tema del miedo también? Es algo que no sabemos, además ha pasado poquitas horas de la elección, pero ¿cómo ves tú ese factor, o si agregarías otro para analizar esta elección tan sorpresiva? Yo primero no miraría en menos la opinión de Argentina, más allá obviamente de lo que hizo Donald Trump y también la amenaza que dijo, así como si no gana la elección parlamentaria, como nos olvidamos de seguir ayudando. Yo creo que Argentina, es un país que efectivamente ha sufrido durante las últimas épocas. Ahí Eric hizo un recuento de los casos de corrupción o los supuestos casos de corrupción que envuelven a Milei. Milei no es santo de mi devoción para nada. Pero también recordemos que Cristina Fernández está con arresto domiciliario también, ¿eh? O sea, aquí hemos visto corrupción de un lado y de otro, y creo que es un país que haya dañado su institucionalidad bastante, de manera muy potente.
y donde los argentinos, años tras años, con el kirchnerismo, se ven absolutamente agotados y finalmente terminaron votando por la versión más opuesta, que en este caso era Milei, porque recordemos que también estaba antes Patricia Bullrich, que representaba una derecha más moderada, y que finalmente lo que termina pasando en los países, cuando los países no funcionan, ¿no? Se tienden a ir a los extremos. Y esto no solamente podemos hablar de Javier Milei, podemos hablar de Donald Trump, podemos hablar de lo que pasa en El Salvador, y eso lamentablemente es algo de lo cual nosotros tampoco estamos ajenos. Y por eso también creo que la seriedad y la calidad del debate democrático, como lo hablamos en la primera parte, sin tocar el debate nuevamente, pero sí desde el punto de vista de poder profundizar en las ideas, creo que es tan relevante para que aquellas posiciones que son más extremas o que son de alguna manera más del señor Milei, aparte obviamente de tener ideas, algunas bien estrambóticas, otras más bien con más sentido, es una persona que en sí es un provocador, y eso de alguna manera también hace de que finalmente ante desesperaciones de países que efectivamente lo han pasado muy mal, Argentina no solamente tiene un problema con la inflación, tuvo problemas con la corrupción serias también, hace que de alguna manera se atienda así ya. Ahora, lo que pasó el fin de semana claramente es sorpresivo, porque efectivamente, como bien dijo Eric, hace pocas semanas en la provincia de Buenos Aires pasó más bien todo lo contrario. Pero siento que, y la tentación que creo que pasa por los otros países también, donde hay muchos países que están optando por estas versiones que son más bien populistas desde el punto de vista tanto de la forma como del fondo de gobernar, creo que es un riesgo que corremos, y vuelvo al inicio. La necesidad de tener medios de comunicación fuertes, potentes, libres, que de alguna manera encaren y profundicen en los temas, y de alguna manera una buena lección para Chile también de lo que viene en las próximas elecciones parlamentarias. Eric, apelando a tu sector, ¿qué preguntas piensas que quedan para la izquierda o para el progresismo? Porque a principios de esta década, a principios de este siglo o de este milenio, si ustedes prefieren, a propósito de esta ola de gobiernos progresistas, se hablaba del socialismo del siglo XXI. De hecho, hay un libro de Tomás Mulián sobre el tema. Y a día de hoy tenemos que Chávez falleció, que en Ecuador, donde fue la llamada Revolución Ciudadana de Rafael Correa, gobierna la derecha, que en Bolivia el MAS se autodestruyó, que en Argentina el kirchnerismo, por las razones que sean, está muy reducido, y así sucesivamente, ¿no? Persistiría de aquella época el proyecto de Lula, pero que sabemos que no es exactamente igual por su política de alianzas a la que tuvo en sus primeros gobiernos. Bueno, ¿algo estará fallando o no? Absolutamente. O sea, yo creo que esos procesos de los que tú hablaste sacaron de partida mucha gente de la pobreza, ¿no? Y los llevó a una suerte de clase media frágil, pero que, por lo que uno escucha y lee, esa asunción a un espacio de clase media frágil no fue acompañado de política, no fue acompañado de politización de esa clase emergente, y que, por supuesto, según ellos mismos señalan, esas clases emergentes fueron buscando nuevas ofertas políticas para satisfacer sus nuevas necesidades. Pero aparte de eso, yo creo que el punto es que da la impresión que hasta ahora la izquierda, el progresismo, no sé, como le quieran llamar, ese amplio campo no de derecha, creo que lo que no logra primero es ponerse de acuerdo no solo una unidad electoral, porque yo creo que eso es un gran paso en Chile, lo que dimos, es que queremos citar como ejemplo el caso chileno. Pero además yo creo que lo que está todavía ausente, y que está ausente también en la derecha, pero me voy a hacer cargo de lo nuestro, es que está ausente un proyecto político de cambio con estabilidad, serio, pero que muestre horizontes distintos a los que muestra el neoliberalismo, porque de alguna manera lo que hemos demostrado en el último tiempo es una forma distinta de administrar lo mismo que hay. Entonces, en eso la gente siempre prefiere lo original, ¿no? Si esto va a ser neoliberal como está, o capitalista, bueno, vamos entonces a las fuerzas de derecha que aparentemente, o en el imaginario está presente, lo pueden dirigir mejor. Yo creo que lo que hay es una ausencia de horizonte de transformación a través de un proyecto serio de cambio y que fije ejes vinculados a la vida diaria de las personas, al trabajo, a la materialidad. ¿Tú crees que la izquierda ha abandonado todo eso, en Sudamérica al menos? Yo creo que de alguna manera, y lo muestran los resultados electorales, lo que hemos abandonado sí o sí es el vínculo directo con las clases populares. Y eso está demostrado
lamentable y tristemente en los últimos resultados. Es cosa de ver dónde están los incluso partidos históricos de izquierda, hoy día son más votados en clases medias, en personas que tienen educación formal, y en los sectores populares hoy día está más bien capturado por ofertas populistas que carecen de sustento incluso teórico o material respecto a las mismas propuestas que le hacen a la gente. Sí, ahí, Francesca, ¿qué conclusiones crees tú que podríamos sacar desde Chile? Considerando que una de las propuestas más emblemáticas que no ha podido concretar a cabalidad el presidente Milei es el tema de la motosierra, ¿cierto? Acá se ha hablado de tijera de podar, se ha hablado de recortes sustantivos de los 6.000, 21.000 millones de dólares. Un poco emulando un poco la experiencia argentina en materia económica, porque en materia de seguridad ha habido también algunos intentos de traspasar lo que pasa en El Salvador con el tema de las cárceles, en fin, pero en materia económica está esta propuesta que por lo menos 3 candidatos la tienen, ¿no? Kaiser, Kast y Matei, guardando las proporciones entre ellos, porque lo que dice Matei es bien distinto, y además habla de reasignar el gasto, no de solamente que el Estado ahorre. ¿Cómo ves eso, aterrizándolo también al debate de Chile? Porque cuando fueron las elecciones en la provincia de Buenos Aires, varios dijeron ¿qué pasa con los candidatos que andaban paseando en Argentina, sacándose fotos con Milei, apelando fundamentalmente a José Antonio Kast, ¿no? Ellos deben explicaciones, tienen que decir si es que van a aplicar lo mismo en Chile, esto es un modelo fracasado, en fin. Pero bueno, ahora están comprando pasajes de nuevo. Ahora tenemos esta elección. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Haciendo también ahí un vínculo con Chile. A ver, yo creo que es bien evidente. Yo creo que José Antonio Kast y también el señor Kaiser han mostrado un apoyo importante a Javier Milei. Yo creo que de alguna manera tendemos a mirar hacia el lado respuesta, y creo que El Salvador es claro en eso, cuando digamos como país no estamos dando el ancho. Creo que el tema de seguridad, mirar a El Salvador es de alguna manera, y tú puedes mirar las encuestas cuando aparece Bukele en Chile, o sea, Bukele sería presidente mañana de Chile, o sea, y eso de alguna manera, más allá de lo que hagan los otros países que son víctimas de sus propias consecuencias de vivencias anteriores y probablemente también de mirar para el lado, es la responsabilidad que tenemos nosotros con respecto a nuestra propia historia. Ahí tú lo mencionabas recién, efectivamente Evelyn Matei también tiene un tema de reasignación del gasto del Estado en general, pero cuando alguien dice algo y no lo explica, el tema queda ahí, y eso es lo que me preocupa, y por eso vuelvo a hablar de la importancia de la prensa, de alguna manera bajar, materializar las diferentes propuestas que se están haciendo, para que la ciudadanía tome la decisión desde el punto de vista, ¿me están mintiendo o no me están mintiendo? Efectivamente se puede hacer o no se puede hacer. Y ahí yo creo que en esta elección en particular, creo que el rol de los medios de comunicación ha sido increpar, pero creo que también las propuestas no han tenido las bajadas suficientes con respecto a la viabilidad económica o incluso el apego al Estado de Derecho en algunas cosas, y yo creo que eso es una amenaza que es importante. Yo veo la solución que han tenido otros países, yo veo el caso de Salvador. El caso de El Salvador hace mucho rato que ya no es una democracia firme, digamos, está rayando la autocracia, está tomando otros poderes del Estado, y ese miedo real de lo que está pasando en otros países de Latinoamérica creo que nos tiene que tener bien atentos de que nosotros tenemos que ir siempre por la vía del respeto a las instituciones, el Estado de Derecho, la democracia, y eso también pasa por profundizar, materializar y de alguna manera viabilizar las diferentes propuestas presidenciales, que creo que estamos bastante al debe en eso. Bueno, queríamos dejar los últimos minutos para preguntarles sobre la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardo, que se presenta hoy en la tarde. Al respecto, la confrontación entre dos puntos de vista. Uno, que es el que ha señalado de manera formal y por escrito, por ejemplo, la bancada de diputados del Partido Comunista, así como presumiblemente la del Frente Amplio también, que es la bancada del exministro, donde dicen, bueno, lo ha dicho el presidente de la República además directamente, no a través de sus voceras, de que ya se le pidió la renuncia, que qué más responsabilidad política que esa quieren, ¿no?
Pero está la mirada opuesta, que ayer, por ejemplo, en la televisión la expresó el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien decía que siendo él una persona en general contraria a las acusaciones constitucionales, pensaba que en este caso puntual, cuando se había afectado el bolsillo de las personas directamente a través del cobro indebido, pero también aludía a algo que tiene una incidencia menor, pero que la tiene en todo caso, que es que el aumento en el costo de la luz encarece en general la vida. Entonces no bastaba con que el ministro Pardow simplemente se fuera y que había que hacer valer la responsabilidad política a través de la aprobación de una acusación. La diferencia entre esta vez y las anteriores es que las veces anteriores, primero, había ministros en ejercicio y no ex. Segundo, no estaba en la mayoría de los casos monolíticamente comprometida las fuerzas de la derecha. Esta vez es distinto, y adicionalmente el oficialismo tampoco está cohesionado. Por lo tanto, uno podría decir a priori en el papel que las condiciones para que se apruebe esta eventual acusación constitucional son mayores que las que hemos visto en todos los casos anteriores. Para decirlo más directamente, podría ser destituido. Bueno, ¿cómo lo ven? Dejemos el último par de minutos para esto. Eric. Yo, bien breve. Yo creo que la responsabilidad política está saldada desde el punto de vista desde el minuto en que renuncia. Mi temor con esta acusación constitucional, que además no llega en cualquier momento, ¿no? Estamos previo a una elección, evidentemente que todos los candidatos, o sea, todos los diputados y diputadas están en campaña, probablemente eso va a ser incluso mucho más incierto el apoyo. Pregúntele a su diputado cómo votó. Exactamente, sí. Pero yo también creo que acá hay un poquito de hipocresía del sistema político, porque ¿hace cuánto? O sea, esto subió, las cuentas de luz se descongelaron hace un año. A todos nos pareció que fue exagerado, más allá que estaban contenidos producto del estallido social y la pandemia. Yo me pregunto cuántos diputados y diputadas solicitaron fiscalizaciones para revisar el buen cálculo de ese cobro, sobre todo además pensando que este es un cobro o su diseño que viene desde el año 2017, no necesariamente de este gobierno. Yo preferiría, en función y en favor de las trabajadoras y los trabajadores, que son quienes, bueno, todos y todas pagamos cuentas, pero cuando se ganan salarios bajos eso se hace mucho más pesado aún. Me gustaría que estuviéramos discutiendo una ley hoy día, ahora, antes de las elecciones, de cómo y cuándo se van a devolver esos cobros excesivos, porque mi temor es que termine ocurriendo lo mismo que con la ISAPRE. Todos se escandalizan, todos están con los usuarios, pero a la hora de los que hubo, aprueban una ley donde el costo se lo terminan transfiriendo a los usuarios y la ISAPRE o los grandes intereses terminan pagando cero o muy poco en función de los cobros que hicieron durante el tiempo que cobraron, ¿no? Sí, ahí, Francesca, bueno, está lo que plantea Eric, pero también a un nivel más simbólico, quizás, el hecho de que la oposición tenga un primer triunfo en acusaciones constitucionales, además, poquitos días antes de la primera vuelta, podría ser un golazo, ¿no? ¿Lo ves así? ¿Cuál es tu mirada respecto de aquello? No sé si un golazo y tampoco creo que electoralmente mueva mucho la aguja. Estamos hablando del ministro o exministro de Energía. Yo creo que primero que nada amerita absolutamente la acusación constitucional. Yo no soy amiga de ninguna acusación constitucional. Todas las que se han planteado durante este gobierno, yo he dicho públicamente que estoy en contra. Creo que este caso es diferente, creo que afecta directamente a la ciudadanía, creo que hubo irresponsabilidad. Esto se avisó hace mucho tiempo, se hicieron los lesos, miraron para el lado. Yo creo que la acusación constitucional tiene todo el mérito. Que haya renunciado, yo recuerdo que el ministro Chadwick también había renunciado cuando se acusó constitucionalmente y lo fueron a buscar igual. Y se aprobó esa acusación constitucional. Yo creo que aquí hay que hacer valer finalmente las herramientas constitucionales. Yo cuando se acusó a Toá también dije que no había mérito, pero creo que aquí hay que ser un poco responsable. Creo que electoralmente no te mueve mucho la aguja una acusación constitucional, menos contra al señor Pardow, que tampoco es una persona muy reconocida políticamente. No es lo mismo el ataque que se le hizo a Chadwick, que era pegarle al corazón, digamos, del piñerismo, que pegarle al señor Pardow. No creo que esa sea la motivación. Y en este caso, como partido, estamos apoyando la acusación, porque efectivamente creemos que hay los méritos suficientes para poder acusar al ministro, porque efectivamente la ineficacia generó un daño muy grande en algo que yo creo que es el corazón de lo que nos debería preocupar, y sobre todo en el rol fiscalizador que tiene la Cámara, que es el bolsillo de las personas. Y yo creo que decir que porque renunció, yo le recuerdo a la izquierda que al ministro Chadwick no tuvieron ningún problema cuando renunció
al Ministerio del Interior. Bueno, esto va a ocurrir durante la tarde de hoy, así es que va a ser también uno de los temas del día y por supuesto de la semana en curso. Francesca Parodi, que tengas una excelente semana. Cortita. Muchas gracias. Cortita. Muchas gracias, buena semana para todos. Don Eric Campos, misma cosa. Muchas gracias por la invitación. Sí. Gracias, Eric. Francesca, son las 9:30. Hacemos un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.